Muy buenos días, soy Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho. Hoy con la lectura de Introducción a la Teoría Social y a las Teorías Sociológicas. Bienvenidos. La teoría social se ha construido durante los 2 últimos siglos a partir de la concepción de la necesidad de explicar el mundo social más allá del iusnaturalismo. Ante esto, la teoría y la investigación han trazado un curso a las diferentes posturas epistemológicas que encuentran como punto común la investigación y los métodos con los cuales se procederá a construir un análisis y argumentación sobre la sociedad. La ciencia pasaría después del siglo XIX a construirse desde premisas que incluyen el modelo de Newton y Descartes. Con esto se constituirá desde un modelo el cual se centra en la necesidad de establecer una relación entre el pasado y el futuro. Otra premisa en la cual se distingue el mundo de la naturaleza y el mundo de los humanos. Con esto se iniciaría la construcción de una ciencia con la cual se pensarán leyes con las que el mundo se podría sostener y medir. Esta relación del conocimiento del mundo y el desarrollo científico alcanzarían un esplendor a medida que se trazaban las rutas marítimas desde Europa Occidental hasta América, el Índico y el Pacífico. La idea de conocer el mundo contribuiría además con el establecimiento de una llamada realización o búsqueda del progreso de la humanidad, con lo cual el progreso y descubrimiento de nuevos lugares plantearía la necesidad sobre un dominio del mundo y la naturaleza. Gracias a esto, más allá de pensar el cálculo, la física y la mecánica para lograr viajes y encuentros con nuevos lugares, se iniciaría la idea de plantear un conocimiento sobre el dominio de esos nuevos mundos y sociedades. El dominio práctico sobre el control de las fronteras y territorios y la necesidad de un Estado moderno, el cual se entendería sobre lo que llamaron el sistema mundo. Para el siglo XVIII, la universidad se convertiría en el centro de desarrollo sobre esta nueva necesidad de conocimiento. El surgimiento de una sociedad burguesa con el sistema mercantil y la necesidad de pensar una sociedad más allá del antiguo régimen en un proceso civilizatorio diferente al enmarcado durante la Edad Media, impulsarían este nuevo modelo universitario con una nueva visión de la filosofía completamente aislada de la teología. El planteamiento de la disciplina del derecho estaba lejos de un derecho influido por una institución religiosa católica, como lo sería el Tribunal Inquisidor de la Orden de los Predicadores. Esta nueva universidad marcaría lo que se ha denominado una moderna estructura de conocimiento o la modernidad. El desarrollo de las artes de las ciencias naturales fuera de los parámetros teológicos contribuiría además a construir nuevas estructuras de pensamiento y con esto el fortalecimiento de nuevas disciplinas. Las cuales marcharían de la mano de las disciplinas que apenas estaban alcanzando un rumbo gracias al servicio que prestaban para el Estado, como es el caso de la historia y el derecho. Repensar las ciencias sociales. Las llamadas ciencias sociales se abrirían rumbo en el siglo XVIII, con la búsqueda de una realidad a partir de métodos que permitieran superar y afirmar con claridad un análisis sobre el mundo social, construyendo un camino para pensar el establecimiento de nuevas reglas de gobierno. Con esto se buscaba replantear ese llamado orden natural de las cosas heredado de una visión católica y medieval del mundo en Europa Occidental, el cual no era compartido por la visión del pensamiento moderno. Este discutía como principal cuestión que la solución a los problemas de la sociedad no podía ser planteada por una pequeña élite o aristocracia, sino que era necesario pensar una nueva forma de poder, de gobierno, en donde las decisiones sobre el rumbo de la sociedad fueran pensadas y planteadas por una sociedad que ha sido educada e instruida en la búsqueda de un bien común. Ya para el siglo XIX, la ciencia social sería formalmente reconocida, por cuanto había iniciado un trabajo por el tratamiento de asuntos como los temas políticos, económicos, demográficos, sociales e incluso desviaciones sociales. Con esto, el intento de buscar nuevos conocimientos sobre los temas expuestos impulsaría el fortalecimiento de las disciplinas y su proceso de institucionalización en la universidad del siglo XIX, como fuera el caso de la ciencia política, la economía, la geografía, la psicología, la antropología y el derecho. Pero esto dentro del concepto de aquellos estados que iniciarían el proceso de transformación económica hacia el capitalismo desde finales del siglo XVII.
Es importante considerar los conceptos de la teoría social y teoría sociológica, ya que estos tienden a confundirse, sin tener en cuenta enfoques y métodos sobre los cuales se han ideado teorías y leyes desde diferentes perspectivas de la vida académica, manteniendo en especial durante el siglo XX lo que se concibe como la necesidad de explicar una realidad social. Es claro que la teoría social cubre las diferentes propuestas epistemológicas de las disciplinas en el área de las ciencias sociales, mientras la teoría sociológica comprende las propuestas teóricas del pensamiento sociológico o la disciplina de la sociología. No existe un consenso en lo que se denomina ciencias del espíritu, ciencias humanas o ciencias sociales. Con el desarrollo de las disciplinas como la historia, la psicología, la sociología y el derecho y la economía, se han elaborado análisis sobre cómo durante el siglo XIX se construyó un proceso fundamental para la sociedad y con esto para el desarrollo de los saberes, las disciplinas y las múltiples relaciones de la vida de los hombres con respecto al pensamiento. Su fin era encontrar una estabilidad para un mundo social en el que se abordarían paradigmas con los cuales se aplicarían los criterios de la ciencia natural para resolver los problemas del mundo social. Dos tradiciones sobre el pensamiento científico social se abordarían y siguen siendo los dos pilares tradicionales en los métodos científicos, el pensamiento aristotélico y la herencia de Galileo. Son dos tipos de planteamientos que abordan explicaciones para intentar denominar científicamente el mundo y la sociedad. La tradición aristotélica considera que la investigación científica se construye a partir del principio de la observación. Esta explicación científica se presenta como un camino inductivo desde la observación sobre la cual se puede obtener el principio explicativo de los fenómenos, pero también se puede abordar una explicación científica desde la deducción, en la cual nos podemos acercar al conocimiento desde la explicación. Para Aristóteles existía una relación causal entre estas dos premisas, con lo cual los fenómenos se originan a partir de 4 aspectos: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Repito, la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. La explicación de Aristóteles se fundamenta en dar una explicación de un fenómeno conforme a explicaciones teleológicas. Esto quiere decir explicaciones con el fin de que los fenómenos son producidos no solamente por los seres vivos, sino también por seres no vivos u objetos inanimados. Con esto la ciencia aristotélica consideró que las explicaciones asociadas a las cosas tienen diferencias desde la concepción del mundo. Por otro lado, la tradición del pensamiento de Galileo, o lo que se denomina la ciencia como explicación causal, generó vientos de cambio sobre el pensamiento científico para el siglo XIX, cuando las condiciones sociales y culturales en la Europa occidental estaban maduras para establecer lo que se ha denominado un giro copernicano en la ciencia. Kant, 2008. Con esto se plantea lo que algunos han llamado una revolución científica, en la cual se descubren nuevos hechos, nuevos modelos, nuevas teorías para explicar la imagen o la visión del mundo, la concepción de un mundo con unos nuevos ojos. Tanto Galileo como Bacon establecieron que el centro de la ciencia, el universo y el pensamiento ya no es el mundo sino el hombre, y con esto el hombre desde su razón y su mirada reduce y cosifica los objetos buscando una función y utilidad social. Wallerstein, 2006. Desde este punto ya no se preguntarían por qué y para qué de las cosas, sino que la pregunta estará abordada buscando el cómo, la practicidad y las consecuencias de los fenómenos. Con esta nueva visión se construirá un método científico que partiría considerando cuáles son los requisitos con los cuales se tiene que explicar algo que pretenda llamarse ciencia. Ese tipo de transformación en el pensamiento se facilitaría por el surgimiento e institucionalización de la apertura que daría Europa Occidental en conocer el resto del mundo. La importancia de pensar un mundo más allá de una versión cristiana en la cual un creador establece las reglas y explicaciones de la naturaleza, a lo cual se le llamaría humanismo. Con Galileo, una nueva mentalidad encuentra explicaciones desde un mundo físico, explicaciones originales de formulaciones matemáticas más allá de suprimir el pensamiento a la voluntad de un creador.
El pensamiento ilustrado de finales del siglo XVIII establecería la necesidad de pensar un mundo más allá de lo que se denomina el orden o las leyes naturales universales. Ante esto, la Ilustración esbozaría las bases metodológicas de la ciencia natural para construir un conocimiento del mundo social, identificando que en las ciencias sociales el conocimiento se plantearía con un nivel de objetividad de la realidad a la cual se tuviera acceso. Bajo esto, la profesionalización e institucionalización de la ciencia social abordaría una transformación que conocemos hoy en día como disciplinas y profesiones. Adicional a esto, se estructuraría el sistema de educación con un proceso de transformación que llega hasta nuestros días en las universidades como principal escenario en la generación de conocimientos. El estudio sistemático de la sociedad y la naturaleza confluiría en el estudio de la historia, la lengua, las instituciones políticas y económicas. El siglo XIX adquiriría un espacio de impulso para el estudio de las ciencias sociales. Figuras como Comte, Ranke, Humboldt, Kant, Hegel, entre otros, aportarían nuevas visiones sobre las relaciones sociales, la cultura y el hombre, con lo cual sería cada vez más evidente un nivel de ignorancia sobre el mundo y la sociedad. En especial, se generaría una necesidad de obtener mayor conocimiento con cada uno de los espacios con los cuales interactúa el ser humano. Algunos pensando la necesidad de reordenar el mundo y otros en búsqueda de equilibrio. Desde estas posiciones, a mediados del siglo XIX, el positivismo científico, o más conocido como el positivismo decimonónico, en concepto en donde encontramos autores como Humboldt, Mill y Comte, siguiendo la tradición galileana científica, buscaría el común denominador para pensar el mundo. El positivismo científico buscaría establecer como denominador la razón instrumental. Esta pretende simplificar la ciencia social a partir del ideal matemático, llevando a pensar cómo se tiene que plantear la importancia de las leyes generales en búsqueda de explicaciones científicas del mundo y con esto intentar construir un único conocimiento del mundo. De lo que se denominó por Comte la necesidad de una física social en referencia a la sociología. Soriano, 1997, páginas 117 a 125. Esta tendencia positivista generaría la apertura a un mayor debate de cómo se tiene que construir y pensar la ciencia social, abordado desde el pensamiento alemán con concepciones y tendencias antipositivistas, en las cuales se aborda un nuevo método de acercamiento en las ciencias sociales denominado hermenéutica, espacio en el cual se encontraban científicos sociales como Simmel, Weber, Ricker, Baden, Cross y Collingwood. Ellos rechazan de manera categórica la necesidad y afán de reducir el mundo a predicciones y la razón instrumental. Soriano, 1997, páginas 132-164. El planteamiento hermenéutico comprende al ser humano a partir de sus expresiones y reflejos interiores, con lo cual coincide con el pensamiento kantiano en pensar el individuo más allá de la razón y entender los impulsos. Soriano, 1997. Partiendo de esto, Droysen, 1983, plantea la necesidad de distinguir dos espacios de conocimiento, la explicación y la comprensión. Con lo cual comprender va más allá de plantear el conocimiento de un mundo desde una determinación matemática. La hermenéutica, de este modo, plantea que es necesario para la construcción del conocimiento un conjunto como la comprensión de la atmósfera espiritual, el pensamiento, el mundo cultural, las relaciones entre el sujeto y objeto, en donde se acentúa el vínculo de pertenencia entre el investigador y la realidad investigada. Esta crítica al positivismo, iniciada a finales del siglo XIX, se llevaría a mayor profundidad iniciado el siglo XX, con lo que se denomina por algunos el racionalismo, desde el cual se esboza un análisis en el que existe una relación lógico-matemática y se precede una verificación empírica. Con esto se construye una ciencia unitaria universal en la cual un sector autodenominado neopositivista se centra en lo que denomina la superación de una pseudociencia o metafísica, la cual plantea un análisis lógico del lenguaje más allá del ideal sobre un saber absoluto con la comprobación y verificación empírica de las afirmaciones.
Las ciencias sociales en el siglo XX. El racionalismo crítico en el cual emerge Popper se ha convertido en uno de los principales puntos para las teorías en las ciencias sociales durante el siglo XX hasta nuestra época. El principio de verificación, partiendo de la eliminación de aquellas afirmaciones metafísicas, establece que aquello que no es posible verificar a partir de un método científico tiene que ser rechazado al no tener sentido. Y con esto el proceso científico no se puede construir desde supuestos. Adorno, 1998. A la par de posturas del racionalismo crítico, se fundaría en Alemania la llamada Escuela de Frankfurt, donde se modelaría lo que se ha llamado la teoría crítica, una herencia del pensamiento de Kant, Hegel y Marx, con la cual se pretende analizar la sociedad en el marco del capitalismo y las relaciones de producción. La Escuela de Frankfurt se contrapone así desde un inicio a la traición del positivismo. Todos sus miembros en la primera generación, Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, Fromm, mantuvieron una confrontación intelectual con el racionalismo de Popper, indicando que el positivismo no mantiene una idea clara y directa de un saber empírico, y advirtiendo además que el positivista se niega a percibir la manera como el capitalismo se interpone en las relaciones sociales, y en su papel de intermediario, construye un momento histórico para la denominada clase burguesa capitalista. La teoría crítica plantea la observación también como una fuente de conocimiento, pero no como la principal dentro de la necesidad de entender a la sociedad, advirtiendo que aquello que se ha denominado una realidad es cambiante y no puede reducirse a pretensiones matemáticas y justificaciones modernas positivistas. Horkheimer, 2000. El discurso de la modernidad de mediados del siglo XIX se replantearía a mediados del siglo XX, partiendo de la idea sobre la validez de la lectura que hace Occidente sobre el resto del mundo. Es así como se construye epistemológicamente lo que se ha denominado una teoría decolonial, la cual en términos claves funciona alrededor de una crítica a Europa, el eurocentrismo, la cultura occidental, la modernidad, la ilustración, el capitalismo, el racionalismo, el Estado y el blanco, con lo cual una llamada lógica decolonial considera que el pensamiento actual está atado a un pensamiento colonial, preguntando sobre la legitimidad del pensamiento en África, Asia y Latinoamérica. La decolonialidad propone una diferencia colonial, reargumentando la existencia de relaciones de poder y dominación establecidas por la modernidad y el colonialismo europeo, ejercido a finales del siglo XVI. Este pensamiento no reconoce las dinámicas temporales en el pensamiento y generaliza la existencia de un pensamiento ilustrado en América, fallando en su postura principalmente por anacronismo. Además de esto, generaliza la existencia de un pensamiento dominante europeo en América, en un rechazo absoluto al tiempo presente, sin tener en cuenta que los procesos coloniales de los estados europeos occidentales en América entre el siglo XVI y siglo XIX se construyeron no solamente en un proceso de conquista, sino a partir de alianzas que garantizarían el gobierno colonial y el ejercicio de un poder de aquellos pueblos que fueron dominados por los imperios Inca o Azteca. Dentro de todo este proceso, como lo distingue Wallerstein, se daría una ruptura posterior a 1945, la cual está influenciada por tres escenarios principalmente. Un primer escenario que se plantea desde el acelerado crecimiento de la economía capitalista, modelo que se estaría desarrollando durante el último siglo y en el cual el desarrollo industrial y el avance técnico-científico jugarían un papel fundamental, sumado a la necesidad de repensar el capitalismo como factores y acontecimientos que aumentan y redefinen sus variables como los movimientos sociales, la revolución bolchevique, la crisis del capital en 1929, el avance del fascismo y el nacionalsocialismo en Europa, en rechazo al liberalismo y la Segunda Guerra Mundial. Un segundo factor que distingue el siglo XX es el crecimiento del sistema universitario, producido como parte también del crecimiento de aquella economía capitalista y la necesidad de aumentar el escenario del conocimiento y la institucionalización de las diferentes disciplinas. Este crecimiento del sistema universitario sí se encuentra con el alto grado de disciplinación de las ciencias sociales, principalmente el derecho, la historia,
la antropología, la sociología, la ciencia política y la psicología, marcando el inicio de las escuelas teóricas y de pensamiento en los continentes europeo y americano. Wallerstein, 2006. Un tercer plano expuesto por Wallerstein se encuentra en las transformaciones políticas del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde el modelo bipolar marcaría así el proceso histórico global entre 1945 y 1990 en la carrera por el dominio económico y político establecido por las potencias de los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es claro que la teoría social del siglo XIX y el siglo XX se han visto fuertemente marcadas por los cambios políticos, económicos y sociales del mundo, las tensiones entre el orden y el conflicto, la necesidad en la búsqueda de la resolución de conflictos, los proyectos realistas y utópicos, las alternativas a una sociedad que se encuentra marcada por proyectos de dominación y explotación, los planteamientos y corrientes que encuentran la necesidad de entender la complejidad social y el entorno de las experiencias y acciones sociales. Se han cuestionado ya para el siglo XXI los diferentes paradigmas, encontrando como punto común que la ciencia social no tiene presupuestos de veracidad, agotando las posibilidades de pensar, cuestionar y proponer soluciones. Hubo enfoques metodológicos para repensar el sistema mundo, la sociedad y los cambios políticos. ¿Una teoría social en el siglo XXI? Repensar la teoría social hace necesario que se conciba pensar una teoría social para el siglo XXI. Los cambios, acontecimientos y transformaciones de la sociedad global ocurridos desde lo económico, político y cultural establecen así la necesidad, igual que en el siglo XVIII, de pensar la sociedad desde su entorno, tal como lo indicaría en su momento Emanuel Wallerstein en su texto Abrir las ciencias sociales. La construcción de la ciencia social a mediados del siglo XVII generaría un delineamiento de las disciplinas de las ciencias sociales y con esto las definiciones de dos maneras de pensar: metodológica y epistemológicamente la ciencia social, como son una idea newtoniana y otra cartesiana. La ciencia social representa no solamente un grupo de disciplinas que se han ido especializando en los últimos 2 siglos, sino que cubre el inicio del pensamiento moderno, con lo cual se pasaría de una idea sobre el pensar, como se hace desde la filosofía, el mundo aceptando las leyes naturales universales, a plantear una acción, para con esto establecer métodos, leyes y teorías que puedan dar solución a la complejidad social, como en un momento lo plantearía el barón Holbach, 2017. Referencias: Adorno T., 1998, Dialéctica de la Ilustración, Trota. Aristóteles, 2014, Metafísica, Alianza. Chalmers A. 2000, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI. 10. Nicolás J. Teoría Sociológica y Realidad Social, Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Holbach, Ph. Sistema Social, Principios Naturales de la Moral y Política, con un examen de influencia del gobierno sobre la moral, Marcial Pons. Horkheimer, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, Paidós. Kant, Emanuel, Crítica de la Razón Pura, Porrúa. Mardones, J.M., Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, Materiales para una Fundamentación Científica, Anthropos. Soriano, R., Sociología del Derecho, Ariel. Wallerstein y 2006, Abrir las Ciencias Sociales, siglo XXI. Wilkes A. y Berger M., La relación individuo-sociedad, una aproximación desde la sociología de George Simmel. Atenea Digital, Revista de Pensamiento e Investigación Social. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Sociología Jurídica, Unidad 1, Teoría Social y Teorías Sociológicas. Escenario 1, Teoría Social y Sociológica. Autores: Rafael Francisco Díaz Vázquez y Milton Fabián Perdomo Mejía. Asesor pedagógico: Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico: Brandon Steven Ramírez Carrero. Todo este material, leído por Juan Carlos Tejero, hoy pertenece al Politécnico Gran Colombiano.
Lo leemos con gusto para todas aquellas personas que por su tiempo, por su falta de tiempo o por su trabajo no pueden acceder a las lecturas en un tiempo perentorio para los exámenes y etcétera. Entonces lo leemos con mucho gusto para todos ellos. Un abrazo y que nos vaya bien en los exámenes.